la palabra del Señor. Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Padre, queremos darte gracias en esta mañana por la luz de tu palabra, por la luz de tu verdad. Queremos darte gracias, Señor, por cada vida que tú has traído a este lugar, por cada persona, por cada planta que tú has plantado en este lugar y que ha dado frutos, Señor. Queremos darte gracias, Señor, por todos los que están por venir y por todos los que tú vas a añadir con tu poder, Señor, y en tu perfecta voluntad, Señor. Hoy te adoramos y te bendecimos. Invocamos tu nombre en este lugar y que tu Espíritu Santo alumbre nuestras mentes, nuestros entendimientos, abra nuestros oídos, Señor, y nos capacite para oír tu voz, para entender, para comprender, Señor, para asimilar lo que tú hablas a nuestras vidas, Dios, y para ponerlo por obra, Señor. También te pedimos, Dios del cielo, que tomes control de mi vida, de mi mente, de mis labios, de cada palabra que va a salir de mi boca en esta hora. Oramos para que tu presencia, Señor, se haga manifiesta y que seas tú hablando a tu pueblo y haciendo en cada uno de nosotros tu perfecta voluntad, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Llénanos de tu espíritu, Señor. Llénanos de tu presencia. Señor, oramos para que tú rodees este lugar, Señor, para que tú acordones este lugar, Señor, para que sea tu presencia, Dios del cielo, como muros y antemuros alrededor nuestro, Dios, y que cada pensamiento de cada cabeza en este lugar vaya cautivo, Señor, a la obediencia de Cristo Jesús, Señor nuestro. Te damos gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, sabemos muchas cosas acerca de Daniel. Es un personaje supremamente singular y especial en la Escritura. Sabemos que Daniel, dicho por Dios, es uno de los 3 hombres más justos y más correctos que ha pisado esta tierra. Sabemos que Daniel, desde que era un jovencito, fue llevado cautivo a Babilonia, una tierra que tenía otro idioma, otra religión y otras costumbres. Sabemos que Daniel pertenecía a la clase más alta de la sociedad judía, que fue criado en el palacio, que pertenece a la descendencia real, a la aristocracia, por así decirlo. No existía esa palabra en el pueblo judío, pero es como para que podamos entender, ¿cierto? Y que en un momento dado, Israel fue invadido por causa de su pecado. Dios entrega a Israel en manos del imperio babilónico y este jovencito es llevado cautivo en plena adolescencia. Y a partir de ahí, él comienza a asumir la responsabilidad de su vida y de su llamado. Es un hombre de una madurez increíble, de una disciplina increíble. La Biblia dice que él tiene un espíritu superior. Él es un intercesor por excelencia, tiene una disciplina de intercesión 3 veces al día, mañana, mediodía, en la tarde. Él intercede por su pueblo, es un intercesor, pero también es un gran político y estadista porque después de Nabucodonosor llegó a ocupar el cargo más alto en el palacio. Y delante de él pasaron 3 imperios, y ninguno de esos 3 imperios pudo, con la fe de Daniel, con su firmeza, con su carácter. Tiene una integridad a toda prueba, pero sobre todo Daniel tiene, por encima de todas las cosas que tiene, Daniel tiene una pasión por la gloria y la honra del nombre del Señor. Eso hace supremamente grande a Daniel. Un hombre que no busca lo suyo, sino lo que es de la gloria de Dios. Y en el libro de Daniel está contenida una promesa que evidentemente es una promesa que Dios le da a él, pero que también es una promesa que Dios le da a su pueblo. Y de lo que vamos a hablar hoy tiene mucho que ver con los ayunos, porque cuando hablamos de Daniel, cuando hablamos de su sabiduría, cuando hablamos de su disciplina, cuando hablamos de su fortaleza, cuando hablamos de su integridad, detrás de todo eso, lo que tenemos que ver
es un hombre que busca a Dios de una manera muy, muy diferente a la de todos los demás. Su búsqueda de Dios es la clave de todo este dechado de virtudes en que se convierte este hombre, el profeta Daniel. Es un profeta porque escribe todos los sueños y las visiones que Dios le dio acerca del futuro. Y es el profeta contemporáneo porque si bien muchos de los profetas que hay, Jeremías, Isaías, Malaquías, la mayoría de esos profetas ya vieron el cumplimiento de sus profecías y Dios le dio a Daniel unas profecías que están teniendo cumplimiento en nuestros días. Así como le dio profecías que se cumplieron ya, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano, todos esos imperios resurgieron y surgieron y antes de que surgiesen, ya Daniel tenía conocimiento acerca de la aparición de cada uno de esos imperios. Daniel era un hombre supremamente entendido, lleno de revelaciones y del conocimiento de la voluntad de Dios. Por lo cual, cuando la Biblia dice que los entendidos van a resplandecer como las estrellas en el firmamento, lo más seguro es que una de esas grandes estrellas será Daniel. Pero el texto está escrito para todos aquellos entendidos. De hecho, este mensaje se llama El resplandor de los entendidos. ¿Qué significa ser entendido? Bueno, eso es muy fácil. Entendido significa, por supuesto, entender, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que hay que entender? Lo primero que encontramos es que los entendidos pueden comprender el tiempo de Dios, pueden comprender los tiempos que estamos viviendo. Esos son los entendidos de los cuales habla la Escritura. Los entendidos saben cuál es el momento histórico que estamos viviendo. Lo pueden entender y lo pueden comprender. Los entendidos no se horrorizan con lo que está pasando. Los entendidos identifican lo que está sucediendo. Identifican el momento de Dios. Se ubican dentro de la historia conforme la ha revelado Dios. O sea, yo me ubico en el presente, pero es que este es un presente que ha sido ya previamente revelado por Dios. Miren, vivir con Dios es vivir seguro, porque la gente que vive sin Dios no sabe lo que está pasando ni lo que va a pasar. La gente que no, y no estoy hablando de cristianos, porque conozco muchos cristianos que están completamente perdidos, desapercibidos, en un mundo que se han inventado ellos y esperando el cumplimiento de cosas que solamente se generaron en su imaginación, pero que nunca van a suceder. Por eso el escritor sagrado dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. La dicha del creyente que conoce la Escritura y que está cimentado en el conocimiento de la palabra es que él avanza seguro en el mundo porque entiende lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Y no solamente lo entiende, sino que ordena su vida con respecto a esos sucesos que él entiende y que él comprende. Los entendidos conocen perfectamente el tiempo profético, y digo profético porque es un tiempo revelado en la profecía. Los entendidos comprenden perfectamente el tiempo profético en el que estamos viviendo. Miren, hermanos, en este momento hay que tener muchísimo discernimiento moral. ¿Usted sabe qué es discernimiento moral? Es la capacidad de discernir qué es bueno y qué es malo. ¿Por qué? Porque todo está muy sombrío y hay un trabajo ideológico para que nada sea bueno ante los ojos de nadie, ni completamente malo ante los ojos de nadie. Es decir, estamos en una era de valores relativos. Pero Dios nunca ha tenido valores relativos. Dios tiene valores absolutos. Absolutos. Y esa es la batalla que hay. Alguien la ha llamado una batalla cultural.
óigase bien, alguien la ha llamado una batalla cultural. Ya les digo quién, algunos de ustedes ya saben a quién me refiero. Hay una batalla cultural, ¿cierto? Eso suena como extraño, pero les voy a explicar más o menos de la manera más simple en qué consiste esa batalla cultural. Yo preferiría llamarla una batalla ideológica, pero en esa batalla cultural lo que se está buscando es volver a definir conceptos que ya todo el mundo tenía claros. Volver a hacer nuevas definiciones y cambiarle los nombres a las cosas. Y nosotros podemos pensar que cambiarle el nombre a algo no es nada malo, simplemente va a cambiar de nombre. Es que, como dicen algunos, estamos entrando en un nuevo orden, ¿cierto? Y hay que hacer algunos cambios y hay que hacer algunas transformaciones. Bueno, lo que se está haciendo son unos cambios que tienen que ver con los conceptos de las cosas, con los nombres de las cosas. Alterar y cambiar los nombres de las cosas. Y este hombre que escribió un libro que se llama La Batalla Cultural explica con total claridad en qué consiste esta batalla cultural. Y consiste en un juego de palabras, por decir algo. Pone un ejemplo que es muy claro. Si yo hablo del aborto y lo defino como el asesinato de una criatura inocente, ¿eso es bueno o es malo? Nadie puede dudar que la sola definición muestra claramente lo perverso que es el aborto. Pero si yo cambio el nombre de asesinato de una criatura inocente y le coloco al aborto interrupción de un embarazo no deseado, ya la cosa es como que eso no es un asesinato, es la interrupción de un embarazo no deseado. Entonces comienzan los conceptos morales como a desdibujarse. Por ejemplo, una de las cosas que se utilizan mucho es una palabra nueva que reemplazaría a destruir. Por ejemplo, ya no se trata de destruir los principios y los valores, ya no se trata de destruir la familia, ya no se trata de destruir una virtud o un concepto, sino de, miren cómo suena ahora, deconstruir. ¿Han escuchado la palabra? Deconstruir. Entonces ya eso es una cosa más sofisticada. Yo quiero que vengas conmigo a Daniel capítulo 7, porque Daniel es el libro que habla de todas estas cosas. Daniel capítulo 7, y vamos al versículo 25 para que veamos cómo funciona la ideología del momento. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Pensará hasta ahí. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Es decir, un cambio de ley. Hasta aquí ustedes dicen, sí, qué cosa tan fea, eso está pasando. Pero resulta que no nos estamos dando cuenta porque estamos desapercibidos y a veces desinformados. Entre más noticiero usted vea, más desinformado usted está. Porque la verdad está oculta. Se trata de ocultar la verdad. Les comento algo que está sucediendo. Ahorita levantan la mano los que ya lo saben. Hay un proyecto de ley que se llama, les voy a decir cómo se llama el proyecto de ley. Se llama Humanización de la Política Criminal y Penitenciaria. ¿Cuántos conocen ese proyecto de ley? Así, lindo proyecto, eso suena bonito. Pobrecitos los presos. Porque yo estoy de acuerdo, abro paréntesis, estoy totalmente de acuerdo en que todos los presos están en unas condiciones infrahumanas, en unas condiciones degradantes, en unas condiciones que no deben ser permitidas por el simple hecho de ser seres humanos, que tienen que darle dignidad aunque estén presos. Yo estoy completamente de acuerdo con eso, pero
No, de eso no se trata el proyecto. Repito el nombre. Humanización, ¿cómo es la cosa? De la política criminal y penitenciaria. Y dice en palabras rebuscadas que prácticamente el sistema penitenciario está copado y las cárceles están copadas, entonces hay que resolver algunos crímenes o algunas cosas que han considerado como crímenes, porque ellos no hablan de crímenes para nada. Hay que considerar que para algunos delitos la solución no es la cárcel. Entonces, dentro de ese proyecto, que yo no me lo he leído, sino que nada más leí uno de los puntos de ese proyecto, está en despenalizar el incesto. Que eso no sea delito. Eso no sea delito. Y de hecho, toda esta batalla cultural está bregando por desaparecer la palabra incesto y colocar persona que tiene relaciones intergeneracionales. Ya el depravado violador de su nieto, de su hijo o de su sobrino o del primito que llegó a visitar, el depravado y enfermo que lo viola no es un depravado ni es un violador, es una persona que tiene una tendencia a tener relaciones intergeneracionales. Y eso no fue un programa de ciencia ficción que yo me vi, sino algo que está pasando. Bueno, además de que van a despenalizar el incesto, porque esas cosas hay que arreglarlas de otra forma, pero con cárcel no, también van a despenalizar o desaparecer el delito que se llama concierto para delinquir, que es el que cometieron los muchachos que salieron a delinquir en la calle, o sea, a protestar, que salieron a protestar y algunos quemaron a un policía, otros mataron al policía, otros reventaron todas las calles, el Transmilenio, el Transmetro y todos los metros que hay, los partieron, los reventaron y el delito con el que los podían judicializar se llamaba concierto para delinquir, pero eso también lo van a abolir, porque eso es mucha cosa. También van a abolir el delito de injuria y calumnia, ¿cierto? Ahora, ¿esto qué tiene de raro? Pues será horrendo, será feo, pero ¿qué podemos esperar si nosotros, y yo quiero recordarles a ustedes los colombianos, yo quiero recordarle a los padres que tienen a sus niños, yo quiero recordarles que el ministro de Justicia de este país está casado con un homosexual. Así que eso de que desaparezca el incesto es como que lo normal, ¿cierto? ¿Qué podemos esperar de este país? Usted tiene los ojos abiertos, tiene los oídos abiertos, usted entiende lo que está pasando, usted entiende lo que está pasando. Usted puede observar y mirar a la iglesia de concierto en concierto, de espectáculo en espectáculo, de shows, de seminarios de sanidad interior, seminarios de empoderamiento, seminarios de todo este poco de cosas, cuando nosotros tenemos un gobierno totalmente oscuro y depravado. Y usted sabe que yo no sé cuánto tiempo voy a tener para poder decir lo que tengo que decir. Entonces, por eso es que no puedo venir aquí a hablarle de sus traumas, ni de sus complejos, ni de cómo resolvemos el problema económico, de cómo hacemos con su esposo que no la quiere, cómo hacemos para que consiga trabajo. O sea, todas esas cosas en este momento son irrelevantes, porque lo que está pasando es que están derrumbando los principios morales, espirituales, sociales de la sociedad. Lo que está pasando es que el mundo se está desmoronando. Lo que está pasando es que no hay futuro. Escucha, no hay futuro. Solamente hay futuro en Cristo.
¿Cuántos hijos tienes tú sin Cristo? ¿Cuántos nietos tienes tú sin Cristo? ¿Y a cuántos de ellos tú has tenido el coraje y el valor de hablarles de Cristo? Como en los días de Noé, dice la Escritura que serán estos tiempos. Tiempos de muchísima oscuridad. Y recuerden que las estrellas, o sea, los entendidos, brillan cuando hay más oscuridad. Cuando el cielo tiene nubes que son un poco más claras que el firmamento, no se ven las estrellas. Aquí Dios está hablando de los entendidos, no de los que están adormecidos, no de los que no son capaces de leerse ni un capítulo de la Biblia al día. No. Está hablando de los entendidos. Les está diciendo a los entendidos, la noche se está poniendo cada vez más negra y es tiempo de que tú resplandezcas, si tú eres luz o eres tinieblas. Los entendidos conocen el tiempo que estamos viviendo, identifican las cosas, tienen discernimiento moral a pesar de la confusión de la época. Ellos saben qué es lo que es bueno y ellos saben qué es lo que es malo. Y así lo proclaman. No hay ninguna ambigüedad en su manera de hablar ni en su manera de ver. Por eso son estrellas. Por eso resplandecen en medio de la oscuridad. Los entendidos no están confundidos. Los entendidos no están turbados. Y oiga, que hay gente en la iglesia que oye pero no entiende. Hay gente en la iglesia que sabe pero no vive conforme a lo que sabe. O sea, que sabe pero no cree. Pensando siempre que lo más importante es trabajar y arreglar la casa. Y construir su vivienda, y construir su familia, y construir su... No hay familia si los fundamentos son removidos. Escucha, porque es precisamente esa familia que con tanto celo tú cuidas, esa será la familia que este mundo va a destruir, porque lo que está siendo atacada es tu familia. Y la única forma de que tu familia sobreviva al ataque, lo dice la Escritura, es que esté fundamentada en la roca inconmovible de los siglos, que es Jesucristo. No tu religión ni tus costumbres, sino la persona del Señor Jesucristo. Los entendidos saben humillarse delante de Dios. ¿Por qué Daniel era tan entendido? ¿Por qué conocía tanto? ¿Por qué había tanta sabiduría en él? Porque Daniel sabe perfectamente que el entendimiento proviene de Dios, que es un don, un regalo que Dios entrega gratuitamente, pero solo a los que lo buscan con pasión y con reverencia. Ustedes recuerdan cuando los discípulos, cuando el Señor Jesucristo dijo, el sembrador salió a sembrar y tiró la semilla por aquí, cayó en el camino, la tiró por acá, cayó entre espinos, después entre piedras y luego en buena tierra. Y no vamos a hablar de esa parábola, vamos a hablar de lo que le dijeron los discípulos. Los discípulos le dijeron, maestro, ¿por qué les hablas en parábolas? O sea, ¿por qué no les dices las cosas de frente y claro? Porque a ellos les tocó preguntarle a Jesús, Señor, dinos el significado de la parábola. O sea, ¿por qué ese sembrador tira la semilla? ¿Por qué no la echó toda en buena tierra? ¿Por qué la tira en cualquier parte? Y él comenzó a explicar lo que significaba cada persona. Y cada uno de ustedes que hoy está oyendo la palabra de Dios, pertenece a uno de esos terrenos. El primer terreno, los del camino. ¿Sabe cuáles son esos del camino? Los que escuchan la palabra cuando van de camino. O sea, hoy la escuchas aquí, mañana la escuchas allá, luego pones un CD, luego vas por ahí oyendo, pero mañana se te va a olvidar por completo lo que oíste. Esos son los del camino. Los que vienen seriamente aquí y hasta lloran. Pero al día siguiente ni se acuerdan de que predicaron. Pasaron por aquí. Esto para ellos es como la vera del camino. Pasaron por ahí y ya. Aquellos
que la semilla cayó entre espinos. Dice que son los que se preocupan solamente de tener dinero, de pagar las deudas, de prosperar en la vida, de ser un buen trabajador, de cumplir las metas de mi empresa. Esos son espinos que ahogan la palabra de Dios. Luego vienen aquellos donde la palabra cayó en la piedra. Esos son, dice el Señor Jesucristo, los que escuchan la palabra así con felicidad y florece. Pero cuando viene la primera prueba, o sea, la primera ola de COVID, si te vi no te conozco, chao. Yo no sé nada, yo me voy a salvaguardar. Esos son los que por cualquier dificultad y por cualquier problema abandonan el barco. Esos no darán fruto. ¿Por qué no darán fruto, hermano? Porque la dificultad siempre la va a haber. Y finalmente están los que son buena tierra, los que escuchan la palabra, los que la guardan en el corazón, los que vuelven a poner, como esta mañana hoy me decía un hermano, yo tenía problemas con un área de lo que usted predicó y lo volví a poner y volví a poner el sermón. Y ya escuché el sermón 3 veces y ya entendí, ya Dios me convenció. Ahora entiendo, me he escuchado otros sermones del mismo tema. O sea, está ahí. No oyen por oír. Y no andan pensando solamente en cómo conseguir dinero o en cómo resolver problemas. Cuando la palabra cae en buena tierra, los entendidos saben humillarse ante Dios. ¿Por qué? Porque el conocimiento es un regalo de Dios. Y ese regalo es exclusivo para los que valoran el regalo, para los que aman el regalo, para los que buscan el conocimiento y la palabra de Dios con tesón, con reverencia, con entrega, con sacrificio, porque saben que es el conocimiento de la palabra de Dios y saben cuán valioso es y cuán afortunado es tener ese conocimiento. Entonces quiero que vengas conmigo a Daniel capítulo 9. Vamos a retroceder un poquito para que miremos cuáles eran las disciplinas de Daniel para tener tanta sabiduría, para tener tanto entendimiento, para tener tanto conocimiento. Daniel capítulo 9, versículo 2. Mire lo que dice. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años en que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años, y volví mi rostro a Dios, al Señor, a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. ¿Qué está diciendo aquí? Aquí Daniel está diciendo, recuerden que él está cautivo y que el pueblo de Jerusalén tiene todos los muros, la ciudad de Jerusalén está derribada y el templo también. Y él tiene un celo por la casa de Dios, por la restauración de esos muros, por el nombre del Señor. Entonces él está orando, pero él no está orando a la loca. Él ora con conocimiento, él ora regido por la palabra. Dice que miró atentamente en los rollos de Jeremías. ¿Por qué? Porque él no quiere llegar a la presencia de Dios a decirle lo que a él se le ocurre o a pedirle a Dios que haga lo que él quiere. Él quiere llegar a la presencia de Dios con conocimiento de los planes de Dios para que su oración sea la oración correcta y sea la oración eficaz. Si tú quieres orar de forma eficaz, tú tienes que conocer la voluntad del Padre, porque Dios no va a torcer o a cambiar su voluntad por el capricho de ninguna de sus criaturas. Por eso hablábamos hace poco que Dios, todo lo que nos ha entregado, lo tenemos que adquirir, lo tenemos que conquistar. Todo lo que Dios le entregó a Josué, Josué lo tuvo que conquistar. ¿Pero por qué lo conquistó? Porque ya Dios se lo había entregado. Entonces hay que conocer la voluntad de Dios. Y por ese conocimiento que tiene Daniel de la soberanía de Dios, de que a Dios nadie lo dirige, de que a Dios nadie lo controla, de que somos nosotros los que tenemos que ponernos a tono con Dios,
en el orden de Dios, ordenar mi vida, mi casa, mi horario, mi economía, mi finanzas, todo tengo que ordenarlo conforme a la voluntad de Dios, porque si estoy fuera de la voluntad de Dios, no tengo su bendición. Entonces Daniel está buscando en el libro y está diciendo, Señor, aquí dice que 70 años duraríamos en Babilonia y se están cumpliendo los 70 años. Y ahora dice, y ahora me voy a humillar para poder entender, para poder comprender cómo se va a desarrollar esa liberación, cómo se va a llevar a cabo esta palabra, cómo puedo yo participar de la obra de Dios, cuál es mi papel dentro de toda esta revelación profética, cuál es la obra que yo tengo que desempeñar para estar a tono con la mente de Dios, con el plan de Dios. Entonces, no es un ayuno a la loca, es un ayuno que abre la Biblia, es un ayuno que sabe que el conocimiento está ahí. No es el entendimiento sobrenatural, místico, osmótico, de que estoy así y me llega una revelación y empiezo a temblar y comienzo a ver visiones. No. Todo lo que Dios ha querido revelar está en su palabra. Nosotros necesitamos que humillarnos para entender. Humillarnos para entender lo que está escrito. Humillarnos para comprender lo que está revelado aquí en la palabra de Dios. Ven conmigo ahora en el mismo Daniel 9, versículos 20 y 22. Mira lo que le dice Dios a Daniel, que está en ese ayuno, en esa humillación, en esa búsqueda de la palabra de Dios, buscando en la palabra de Dios, buscando el rostro de Dios, humillándose. Y mira la respuesta de Dios para Daniel. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, o sea, el ángel Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, porque los hombres no vuelan, ¿cierto? Bueno, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Léase 3 de la tarde. Vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Hay algo increíble con ese horario porque la mayoría de las visiones, revelaciones, sucedían en ese horario. 3 de la tarde. Por eso, si usted está desocupado a las 3 de la tarde, póngase a orar, que es una hora espiritualmente poderosa para orar. Dice, y me hizo ¿qué? Versículo 22, me hizo entender. Dios envió un ángel para que le hiciera entender a Daniel la lectura de Jeremías, poder comprender cuándo se cumplía, cómo se cumplía y cuál era su rol dentro de esa obra, dentro de ese acontecimiento, cuál es el rol de él. Entonces él está humillándose y el ángel le dijo, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, mire esto, versículo 22, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Sabiduría y entendimiento. Si usted de pronto en su sencillez y en su humildad dice, ay no, pero es que todo eso que enseñan aquí, eso es enredado. Yo soy como bruta para eso, o sea, yo no entiendo nada. La Biblia dice, el apóstol Santiago nos dice que si alguno tiene falta de sabiduría, que se la pida a Dios, porque Él la da abundantemente y sin reproche, pero la debes pedir con fe, no dudando, porque la voluntad de Dios es que tú seas lleno de sabiduría y del conocimiento de los planes de Dios. Así que no puedes dudar. Si tú no entiendes, tú dices, Señor, hazme entender. Señor, yo reconozco que soy bruta. Yo reconozco que no entiendo. Pero sé que contigo está la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento. Sé que el espíritu que tú nos has dado es espíritu de sabiduría. Es espíritu de inteligencia, es espíritu de temor de Dios, es espíritu de conocimiento de Dios. Ese es el espíritu que Dios nos ha dado.
tenemos que rogarle a Dios para que ese espíritu, porque no es un ángel el que Él manda a su iglesia, Él manda su espíritu para darnos inteligencia, sabiduría y revelación, pero sobre su palabra. Sobre su palabra. Él nunca va a menospreciar su palabra. Nunca. El fundamento es su palabra. Los entendidos saben que este entendimiento se obtiene humillándose. Humillándose. El entendimiento y el conocimiento de la palabra de Dios tiene que ir unido a la humillación. Como no va unido a la humillación, entonces encontramos maestros arrogantes, altivos, prepotentes, contenciosos, que utilizan su conocimiento para condenar, para juzgar, para dividir la iglesia, para desahogar su rabia, para exaltarse a sí mismo. Todo aquel que quiere comprender la palabra de Dios tiene que humillarse. Y no hay nada más humillante que aguantar hambre. Yo no sé si usted alguna vez ha aguantado hambre, no porque se disponga a ayunar, sino porque no tiene comida. Yo no sé si a usted le ha pasado. Pero en esos momentos, tu ego es resquebrajado. Y parece que todo se desmoronara, tu fe, o sea, ¿cómo así que yo no tengo para comer? Dichoso el que ha tenido esa experiencia, ¿viste? Porque es de las experiencias más humillantes. Pero esta humillación del profeta Daniel no es una humillación que tenga que ver con carencias. Recuerden que él vive en el palacio. Que él tiene el cargo político más alto del imperio. Así que lo que él tiene alrededor son manjares y manjares. Él dice, no, yo quiero el manjar de su palabra. Yo quiero el manjar de su conocimiento. Yo quiero el deleite de abrir mis oídos y entender a Dios. Yo quiero el placer de que Dios venga y me saque de las tinieblas y me muestre su verdad. Eso es mejor que cualquier comida. Eso es mejor que cualquier comida. Entonces, Daniel sabe que esto es humillándose delante de Dios. Y ven conmigo al capítulo 10 y vamos al versículo 12. Mira el capítulo 10, versículo 12. El conocimiento Dios lo envía a los que se humillan. Los entendidos se humillarán delante de Dios en este tiempo. Los entendidos se humillarán delante de Dios en estos tiempos. Daniel 10:12 dice, entonces me dijo, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte delante de la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Qué vamos a hacer hoy o qué estamos haciendo hoy? Vamos a disponer el corazón. Vas a tener oposición. Vas a tener oposición. Tu estómago se va a rebelar contra ti. La gente a su alrededor se va a rebelar contra ti. Van a decir que eres un loco. Van a decir que eres un necio. Te van a querer hacer salir de tu propósito. Pero los entendidos entenderán. Los entendidos se humillarán. Los que entiendan este momento y la urgencia de buscar a Dios y la urgencia de todo lo que necesitamos del trono de Dios, que ya vamos más adelante para allá. Los entendidos sabrán que esto es lo más importante que necesitamos hacer. Que no sea una costumbre de principio de año, que sea una búsqueda desesperada del rostro de Dios, del poder de Dios, de la dirección de Dios. Y te lo estoy diciendo hoy. Si no me escuchas hoy, en el transcurso de este año entenderás. Si tú no buscas a Dios ahora, en el transcurso de este año entenderás y dirás, debí buscar a Dios. Debí buscar a Dios cuando me dijeron. Mira que te lo estoy diciendo. Los entendidos saben humillarse delante de Dios. Dice también, los entendidos conocen el mundo espiritual. Oye, conocen el mundo espiritual. La batalla espiritual
es una batalla por tu mente. Es una batalla para negar el conocimiento de Dios. Siempre ha sido así. Es la batalla por el conocimiento al margen de Dios. Dios nos ha dicho que no comamos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Satanás dice, no, debes comer de ese árbol. La batalla por el conocimiento divorciado de la humillación a Dios. El conocimiento aquí, sin humillación, es arrogancia, es altivez. La Biblia dice que hay sabiduría celeste, pero que hay sabiduría celestial, que hay sabiduría terrenal. Y esa sabiduría, dice la Escritura, es diabólica. Diabólica. Por eso hay que ir por el conocimiento de Dios en humillación. En humillación. Los entendidos conocen el mundo espiritual. Saben que estamos en una batalla espiritual. Capítulo 10, y ahora leemos el versículo 13. Dice, en el 12 dice, y a causa de tus palabras yo he venido. Versículo 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Mire lo que dice. ¿Quién estaba reinando en ese tiempo? Si usted va al capítulo 10, el que estaba reinando era Ciro, el rey de Persia. Ciro, el rey de Persia. Y quiero decirte que Ciro fue un hombre que apoyó 100% al pueblo judío para que fuese restaurado, para que levantaran sus muros, para que reconstruyeran su templo. Era un hombre que temía a Dios, pero que nunca conoció a Dios. Ciro fue el hombre escogido por Dios para ser instrumento de Dios en levantar nuevamente el templo judío. Pero aquí no están hablando de Ciro. Aquí están hablando de un príncipe en los aires que se oponía. ¿A qué se oponía? Se oponía a que el ángel le trajera a Daniel la revelación, la inteligencia y el conocimiento. ¿Por qué? Porque siendo ignorante y bruto, te dominamos mejor. Mi pueblo se perdió porque le faltó el conocimiento. Y eso es lo que Satanás quiere. Que tú estés entretenido creyendo que estás con Dios a través de un concierto, a través de un seminario, a través de alguna cosa, pero que tú no escuches nunca su palabra para que vengas al conocimiento de su verdad. La ira de Dios, dice Romanos, se revela desde el cielo contra toda injusticia y impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La verdad. Esta es una batalla por la verdad. Y Satanás está interesado en que tú no conozcas la verdad, porque Jesús dijo que hay algo tan elemental como que conocerás la verdad y serás libre. De otra manera te lo digo, todas tus ataduras son mentiras que le has creído a Satanás. Y entre más conozcas la verdad de Dios, más libre serás. Así de sencillo. Así de sencillo, hermano. Entonces, esto es una batalla espiritual. Dice, el príncipe de Persia se me opuso. Aquí el que viene es un ángel. Y bueno, no tengo tiempo para decirles quién es el ángel. De verdad que vamos a pasar eso adelante porque tenemos que salir. Pero él habla del príncipe de Persia. Y en ese momento quizás no lo podía entender, pero el apóstol Pablo escribió en carta a los Efesios, no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Están todos organizados en los aires. ¿Qué está diciendo? Que el reino de Persia tenía una potestad demoníaca y había un demonio que dirigía esa potestad y no quería permitir que un ángel del cielo llegara a donde Daniel clamaba, a donde Daniel ayunaba. ¿Sí está viendo el mundo espiritual? Ahora Daniel no estaba diciendo, fuera ángel de Persia, te ato, ángel. Daniel no tenía ni idea de ningún ángel de Persia. Él simplemente estaba humillado delante de Dios, diciéndole, Dios, hazme entender.
Dios, muéstrame. ¿Cuándo vas a levantar tu gloria en tu pueblo? ¿Cuándo vas a restaurar los muros que están vergonzosamente destruidos? Y Daniel lloraba, pero Daniel no sabe ni quién es el príncipe de Persia y por qué no le están impidiendo, porque le está impidiendo al ángel venir con su respuesta. Y dice que se le opuso por 21 días, por 21 días. Los mismos 21 días en los cuales Daniel luchaba en oración y luchaba en el ayuno. ¿Ves la coherencia? 21 días el demonio oponiéndose a la revelación y 21 días Daniel clamándole a Dios por la revelación. Eso se llama batalla espiritual. ¿Y quién le dijo a Daniel que tenía que ayunar 21 días? Porque no le dijeron, no, con 15 basta. Una semana, Daniel. La cosa es así. Fueron 21 días inspirados por Dios, guiados por Dios, mostrados por Dios. Dice 21 días. Y dice, y estuvo afligido, y estuve orando, y estuve ayunando por 21 días. Y ahí ganó la batalla. ¿Contra el reino de qué? De las tinieblas. Los entendidos saben que esto es una batalla espiritual y que la batalla espiritual no se gana ni con arrogancia, ni con altivez, ni con habladuría, sino humillándome a solas delante de Dios. Ni siquiera reprendiendo ni amarrando a ningún diablo. De rodillas, humillado delante de Dios, reconociendo tu pecado, pidiendo perdón, pidiendo restauración, los demonios son completamente derribados. No tienes que gritar ni averiguar cómo se llama el demonio para amarrarlo, para llamarlo. No tienes que hacer nada de eso. Nada de eso. Olvídate de eso. Tú tienes es que quebrantar ese orgullo, porque ese orgullo es demoníaco y está dentro de ti. Entiende, esa arrogancia, esa altivez, ese egoísmo, esa murmuración, esa es la esencia de Satanás en tu corazón. Guerra espiritual es que tú pidas perdón por todo eso, que tú le llores a Dios por todo eso, que tú te postres delante de Dios por todo eso y Dios te liberte con su poder. Eso es guerra espiritual. Primero sácate la viga de tu ojo. Si tú no reprendes los demonios que tienes dentro, no puedes reprender los demonios que andan por ahí afuera. Si tú mismo no te sometes a Cristo, tú no puedes someter a nadie más. Entonces Daniel se humilló. Los entendidos conocen el mundo espiritual. Los entendidos enseñarán. Miren, antes de que pasemos a que los entendidos enseñarán, cuando estoy diciendo que los entendidos conocen el mundo espiritual, recuerden que Daniel está orando. Dios envía a su ángel para que venga a traerle la respuesta, pero hay un demonio atravesado, ¿cierto? El demonio es un príncipe llamado un príncipe de Persia. Está nombrado por la región, ¿cierto? La región donde tiene ¿qué? Autoridad. ¿Qué significa eso? Que todos los persas, oye lo que te estoy diciendo, todos los persas están bajo su dominio. Te lo voy a repetir. Todos los persas están bajo su dominio. De tal manera que si el príncipe demoníaco de Persia ve que viene cualquier arcángel que no es de Persia y dice, no, parece que yo traigo un recado de parte de Dios para Juanchito, que está ahí en Persia. Entonces el príncipe le dice, porque aquí en Persia mando yo. Y este territorio es mío. Además, yo no estoy aquí colado. El príncipe de Persia está ahí. Porque todos los persas, todos los persas hacen lo que él dice. ¿Sí entiendes lo que te estoy diciendo? Todos los persas viven, pues, como se vive en Persia. Y todos los persas adoran ¿a quiénes? Pues a los dioses persas. Luego, si todos son felices, ¿por qué razón yo voy a permitir que venga alguien del extranjero a llenarle la cabeza de cucaracha a uno de mis ciudadanos persas?
Y aparece en escena otro príncipe llamado Miguel, que es el príncipe de Israel, el príncipe del pueblo de Dios. Aparece en escena el príncipe. O sea que esto es un asunto como de diplomacia. ¿Sí entienden? ¿Sí están entendiendo lo que está pasando? Entonces aparece Miguel y dice, es que el problema, demonio de Persia, es que yo no voy a hablar con ningún persa. Yo voy a hablar con un judío. Oh, sí, un judío acá. Sí, judío, 100%. No sé, aquí todos están nacionalizados, aquí todos perdieron su ciudadanía, aquí hace rato que todos van al carnaval, hace rato que todos toman, hace rato que todos fornican, hace rato que todos mienten y todos somos uno. O sea, que tú, ¿a quién estás buscando? Estoy buscando a Daniel, el que no se ha contaminado con nada de tu pueblo persa, el que ora día y noche a su Dios, el que no ha perdido su identidad, tiene su cédula impecable. Él no es persa, él no es tuyo. Él es ciudadano del reino de los cielos, así que te quitas porque yo voy para allá. Yo quiero que tú entiendas lo que es guerra espiritual. ¿Sí entendiste? Si tú caminas como un persa, tú nunca vas a recibir nada de arriba. Si lo tuyo es el mundo, lo tuyo es el mundo. Si lo tuyo son las tinieblas, lo tuyo son las tinieblas. Si tú caminas en la luz, tú eres luz. Y la luz viene a ti. Y la luz viene a ti. Por eso pregúntate, ¿tienes tu comunión con Cristo? ¿Tienes tu comunión con los santos? Porque la Biblia dice que cuando andamos en luz, ¿lo has leído? Cuando andamos en luz, porque Él es luz y Él está en luz, la sangre de Cristo nos limpia todo pecado, sí, y tenemos comunión los unos con los otros. Comunión los unos con los otros. Pero ¿tú con quién tienes comunión? Yo veo cristianos que se entienden perfectamente bien con su familia inconversa, pero con la familia de la fe no se entienden. Se sienten a gusto, plenos y dichosos con la familia según la carne que son inconversos, que son tramposos, que son tramulleros, que son mentirosos, que son mal hablados. Ah, pero es que esa es mi gente, mi sangre. Bueno, aquí te quedas con ellos. Aquí te quedas con tu gente. Porque Jesús dice, cuando María y sus hermanos lo vinieron a buscar, esta es mi madre y mis hermanos, los que hacen la voluntad de Dios. Una familia real y verdadera tenemos y es la familia de la fe, los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Y yo no estoy diciendo que pelees con tu familia, te estoy diciendo de que tú ahora eres parte de otra familia y que no puedes seguir comportándote como tu familia que no es redimida. Mejor dicho, lo que te estoy diciendo es que si tú pierdes tu identidad, pierdes tus derechos. Así como si tú perdieras la ciudadanía de Colombia, pierdes todos los derechos. Y por eso es que se pelean las ciudadanías, por eso es que se pelean las residencias, porque hay derechos, porque hay privilegios. Y los derechos y los privilegios del reino de Dios son para aquellos que se consideran en esta tierra extranjeros y peregrinos. Aquellos como Abraham, que tienen la mirada puesta en el galardón. Que tienen una ciudad, dice la Escritura, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y que anhelan esa ciudad, que no son de aquí, que caminan diferente, que hablan diferente, que piensan diferente. Escucha, diferente. Diferente. Ahí está el poder. No importa si hay unos años, no puedes haber perdido tu identidad. Daniel no perdió su identidad y dijo, si me quieren matar, me matan, pero yo no como la carne que sacrificaron a los dioses de Babilonia. Yo me mantengo firme. Me pueden matar y me pueden comer los leones, pero yo no dejaré de arrodillarme ante el único Dios verdadero. Si pierdes tu identidad y te pierdes en el mundo, pues la suerte del mundo correrás y las bendiciones que vienen de lo alto no te alcanzarán. No importa cuánto grites ni reprendas al diablo. No importa. Esto es un asunto de humillación y es un asunto de sumisión.
sumisión. Sométete a Dios. Apártate del mundo. Despójate del pecado. No ames al mundo. El que ama al mundo es enemigo de Dios. Los entendidos conocen el mundo espiritual. Los entendidos conocen que necesitan fuerzas, que necesitan el toque de Dios. Mira lo que dice el capítulo 10, versículo 13. Dice el versículo 15. Vamos a leer el versículo 15. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé. Y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Cuando vamos a un ayuno como este, podemos experimentar la debilidad del cuerpo. Pero el asunto es que vamos a buscar la fortaleza de Dios. Buscamos a Dios en ayuno porque necesitamos fuerza, porque necesitamos poder, porque estamos cansados, porque estamos agotados, porque hemos perdido el primer amor y la senda antigua. Y por eso vamos a ayunar, para buscar el rostro de Dios. Y en el rostro de Dios hay fuerza, hay poder, hay poder. Así que este va a ser un ayuno para buscar fuerza, porque ya yo estoy cansada de que me digan que todo el mundo está cansado. Es que estoy cansado, es que estoy agotado, es que necesitamos fuerza de lo alto. Necesitamos fortaleza de parte de Dios. Y esa fortaleza viene con el toque de Dios. La Biblia dice que Dios, que el ángel tocó a Daniel y lo fortaleció. Lo fortaleció. Encontramos también que los entendidos enseñarán justicia. Vamos a Ezequiel capítulo 44. Adelante, antes de Daniel está Ezequiel y vamos al capítulo 44. Al final, Ezequiel 44, el versículo 23. Ezequiel 44, 23 dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Los entendidos enseñarán. Ven conmigo otra vez a Daniel y vamos nuevamente al capítulo 12. Daniel capítulo 12, allí donde leímos el versículo 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos enseñan justicia. Enseñan justicia. La enseñanza es lo más importante de la vida cristiana. Repito, el programa más importante de la vida cristiana es la enseñanza. Si tú observas a Jesús, Jesús fundó su iglesia a través de la enseñanza. Jesús es maestro y discipuló a sus 12 discípulos, les enseñó, se sentó y les enseñó por 3 años. Y fue esa enseñanza de 3 años la que colocó las bases de el fundamento de la iglesia de la cual somos miembros. Por eso es que el enemigo quiere reemplazar la enseñanza con todo tipo de experiencias emocionales, focos, luces, humos, vientos, fuego, sueños, visiones. Pero la transformación y el poder de la iglesia está en la enseñanza. Y la misión que Dios nos dio es enseñar, ir y hacer discípulos. Deben ser ya maestros por razón del tiempo. ¿Y qué hay que enseñar? Hay que enseñar justicia. Pero hermano, a veces uno encuentra que ni a los hijos les enseñan.
Usted tiene que sentarse y enseñarle justicia a sus hijos primero, porque es que también yo veo una fiebre de ser maestro. Oye, pero enséñale primero a tus hijos la verdad. Ahí tienes unos alumnos que necesitan enseñanza. Esa es tu primera iglesia. Siéntate con tu hijo y enséñale. Vivíamos antes en tiempos donde a uno, mi hermano, le enseñaban todo. Le enseñaban que había que ir al baño, que había que saludar, que había que despedirse, que había que... Nada. Ahora los jóvenes no saludan, ahora los jóvenes no tienen costumbre, los jóvenes no dejan todo tirado, no saben ni siquiera entrar a un lugar y dejar las cosas ordenadas. No hay enseñanza, ni de lo más elemental. Los entendidos enseñan. Los seres humanos no son simplemente personas a las que hay que darles de comer, hay que enseñarles. ¿Sabe por qué? Porque el diablo está supremamente ocupado enseñándoles todo el día. Sus hijos tienen mente, tienen cerebro. En el cerebro de sus hijos hay un mundo inmenso, abismal, que continuamente es llenado por las tinieblas. ¿Qué le enseñas tú a tus hijos? ¿Dónde está el devocional diario? ¿Dónde están los versículos bíblicos? ¿Dónde está la palabra de Dios? No, estamos cansados. Bueno, para eso vamos a ayunar, para que se acabe el cansancio, para que se acabe la indiferencia, para que se acabe la irresponsabilidad, para que pongamos orden en nuestra vida, para que seamos coherentes con lo que creemos. Los entendidos enseñarán. Hay un texto en Eclesiastés. Si crees que la enseñanza no sirve de nada, hermano, puede que el joven o el muchacho te diga en un momento dado, puede que no te haga caso, que te ignore. Pero mira lo que dice Eclesiastés acerca de la enseñanza. Eclesiastés capítulo 12, el versículo 11. Mire lo que dice. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Cada palabra de Dios que sembramos en la mente de un niño, de un joven, oiga, palabra de Dios. Escuche, palabra de Dios. No cantaleta. No. Palabra de Dios sembrada en el corazón y en la mente de un joven. Dice, es como un clavo hincado. Es decir, un clavo bien enterrado. ¿Sabe lo complicado que es arrancar un clavo? Así que llénele la cabeza a sus hijos de estos clavos. Porque usted no va a estar con él todo el tiempo. Se va a quedar solo, combatiendo con un mundo lleno de tinieblas. Y ahí no va a estar la mamá para pechicharlo ni para batirlo. Tienes que enseñarle, enseñar. Amor es enseñar. Amor es enseñar. Amor es enseñar. Y dice también que los entendidos serán purificados. Vamos nuevamente a Daniel. Daniel 12, y ahora leemos el versículo 10. Daniel 12, versículo 10. Mira este versículo, dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Obvio, ¿quiénes serán limpios, emblanquecidos y purificados? Acabamos de decir que los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento. ¿Te has encontrado alguna vez un anillo viejo que está opaco? Viejo que de pronto lo escondiste o lo que sea y está opaco, ¿cierto? Lo limpiamos y lo brillamos y comienza a resplandecer. Cuando dice que los entendidos y los que enseñan la justicia, las multitudes resplandecerán como las estrellas del firmamento, está diciendo que los entendidos serán purificados. Los entendidos serán purificados.
Cada tribulación, cada prueba, cada dolor es un proceso de blanqueamiento y purificación por causa de que tú eres un entendido. Un entendido. Sigamos leyendo nuevamente el versículo 10. Dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, o sea, como ellos son. Los impíos procederán impíamente. Y ninguno de los impíos entenderá. Ninguno de los impíos entenderá. Dios está llamando jóvenes aquí. Y esto es un llamado glorioso y precioso. Pero joven, tú tienes que entender que tus compañeros no van a entender. No te van a entender. Así que tú, joven, para servirle a Cristo, tú tienes que morir al yo, morir al ego. Tú tienes que morir a una cosa que tenemos los jóvenes, que tienen los jóvenes en esa edad. Y es una necesidad de pertenencia. El joven necesita estar en el parche. Necesita ser aceptado por el grupo. El joven no resiste que se burlen de él. Y todos ustedes saben cuál es el camino, pero dicen, ay, en ese camino los hermanitos de allá, de la iglesia de Etiopía, allá los roqueros, los fornicarios, esos hermanitos se van a burlar de nosotros y van a decir que somos legalistas. Sí, porque no entenderán. ¿Entiende? No entenderán. Si Dios te está abriendo la mente a ti, te está diciendo, miércoles, nos llevaron para una iglesia donde nos están lavando el cerebro. Sí, te lo estamos lavando. Ya te lo dije la semana pasada, te lo repito, te lo estamos lavando porque lo tienes sucio. De pura mentira, de pura basura, de puras cosas que no son. Queremos que tengas la mente de Cristo, queremos que camines como Daniel, queremos que tengas un espíritu superior, queremos que el sistema no te absorba, queremos que guardes tu identidad para que cuando le clames a Dios en medio de la demoniera que hay aquí, Dios te responda y diga, ese joven no es del montón, ese joven es mío y lo quito de por aquí. Porque si continúas con que, es que yo soy joven y los jóvenes tenemos que pasarla rico y tenemos que andar en manada y tenemos que... La manada va para la perdición. Y quizás ni aquí te entiendan. Así que, no, entonces armamos un grupo y todos los de la piedra angular me entienden. Ni te creas. De pronto ni así. De pronto te toca solo. Pero es que todos, pero si todos, mira, sí, y canta también. Sí, pero no te creas que cante, que es que los que cantan hacen a veces unas cosas. Ay, hermano, que uno dice, ¿quién es peor, el que canta o yo que lo puse a cantar? ¿Quién es más bruto, él o yo? Yo me he hecho todas esas preguntas. Bueno, continuemos. Los entendidos, dice la Escritura, enseñarán. Y por último, hermanos, lo que dice la palabra. Los entendidos resplandecerán. Los entendidos serán purificados. Los entendidos serán resucitados. Los entendidos tendrán gloria eterna y perpetua.